¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el análisis de textos narrativos, que es una habilidad, clave para cualquier examen. Y no se trata nada más de leer una historia, sino de entender de verdad cómo está construida por dentro. Así que empecemos con la idea más importante de todas. Y esta es la primera idea que tiene que quedar clarísima. La mentalidad cambia por completo, ¿eh? Cuando nos ponen enfrente un pedacito de un cuento o una novela en una prueba, no estamos ahí para disfrutar el viaje. Bueno, no solamente. Estamos ahí para, desmontar el motor y ver cómo funciona cada una de las piezas. Así que el verdadero desafío es dejar de pensar en el resumen de la trama. Olvídense de eso. Las preguntas no van a ser sobre qué pasó después, sino sobre las decisiones que tomó el autor. ¿Por qué eligió justo esa palabra? ¿Qué efecto está buscando con esa perspectiva? Esa es la mera esencia del análisis literario. Bueno, para poder empezar a analizar, lo primero es tener como un mapa, ¿no? Y fíjense, toda historia, no importa qué tan complicada sea, se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Vamos a ver cuál es esta tríada indispensable que nos va a servir como nuestra base. El primer elemento, y ojo, a menudo el más importante, es el narrador. Y aquí hay que tener mucho cuidado, no es el autor, es la entidad, la voz que el autor crea para contar la historia. Todo lo que llegamos a saber lo sabemos a través de esta voz. Por eso, identificarla y entenderla es el primer paso y es crucial. Y esa voz, se puede presentar de dos formas principales. Como vemos a la izquierda, un narrador en primera persona, el que dice yo, nos da una visión súper subjetiva, limitada. Es como si viéramos el mundo a través de los ojos de un solo personaje. En cambio, a la derecha, un narrador en tercera persona, el que dice él o ella, nos puede dar una vista mucho más amplia, a veces hasta omnisciente. O sea que lo sabe todo de todos. El segundo pilar, los personajes, son quienes, al final del día, mueven la acción. Generalmente los ponemos clasificar en principales, que serían el protagonista y su contraparte, el antagonista, y los secundarios, que andan por ahí para apoyar la trama o, para poner más obstáculos. Y a ver, ¿cómo conocemos a estos personajes? Pues el autor tiene dos maneras de presentarlos. La caracterización directa es cuando el narrador te lo dice de frente, sin rodeos. Era valiente. ¡Listo! La indirecta es mucho más sutil, se nos muestra su valentía a través de lo que hace o dice y nos toca a nosotros inferir ese rasgo. Hay que ser un poco más detective. Y finalmente, el tercer elemento es la estructura. Es el esqueleto, el armazón de la historia. Casi siempre sigue este caminito. Comienza con el planteamiento, donde nos presentan el mundo y los personajes. Luego se complica la cosa en el nudo, que es el conflicto principal. Y todo termina en el desenlace, donde, para bien o para mal, ese conflicto se resuelve. Muy bien, ya tenemos los cimientos. Ahora sí, vamos a abrir esa caja de herramientas secreta que tiene todo escritor para ver los recursos específicos que usa para construir la historia. Estas son las pistas que tenemos que aprender a buscar en el texto. Uno de los recursos más poderosos de verdad es el uso de los tiempos verbales. El pretérito como caminó o dijo se usa para acciones puntuales, terminadas, que hacen que la trama avance. ¡Pum! Pasó esto. En cambio, el imperfecto o copretérito, como en caminaba o era, se usa para describir el fondo, la atmósfera, los hábitos, o sea, las acciones que estaban en proceso. Para pintar una imagen bien viva en nuestra mente, los autores usan elementos descriptivos. Los adjetivos, califican directamente. Los participios describen estados, como cansado. Y las aposiciones, que suenan complicadas pero no lo son, simplemente añaden una explicación junto al nombre, como en Juan el Herrero. De inmediato, ya tenemos más información. Ahora, el motor de toda historia es el conflicto. Sin conflicto, no hay historia. Punto. Y esta lucha que enfrenta el protagonista puede ser contra otra persona, contra las reglas de la sociedad, contra la naturaleza misma, o, muchas veces, la batalla más difícil, una batalla interna, contra sus propios miedos o dudas. Listo, ya tenemos la teoría y las herramientas. ¿Qué tal si ahora vemos cómo funciona todo esto junto en un ejemplo práctico? Vamos a desmenuzar una oración súper simple para que vean cuánta información puede contener en realidad. Aquí la tenemos. A primera vista parece una frase de lo más normal, ¿verdad? Pero créanme, está llena de decisiones del autor. No es solo una descripción, es una construcción súper deliberada de una escena y de un personaje. A ver, vamos a analizarla juntos. Valiente es un adjetivo. ¡Pum! Caracterización directa. La joven, una aposición que nos da más datos. Caminaba, en imperfecto, establece la escena de fondo. Es una acción que está pasando. Y de repente, ¡zas! Escuchó, en pretérito. Esta es la acción puntual que rompe la calma y da inicio probablemente al conflicto. Excelente. Ahora que ya vimos las piezas y cómo encajan, vamos a ponerlo todo en orden.
Aquí les va una metodología de 4 pasos que se puede aplicar a cualquier texto narrativo que se encuentren en un examen. Es como una receta. El proceso es súper lógico. Van a ver. Primero, identificar al narrador. ¿Quién habla y desde qué perspectiva? Segundo, analizar a los personajes. ¿Quiénes son y cómo nos los presentan? Tercero, buscar los recursos. ¿Qué herramientas verbales y descriptivas están usando? Y cuarto, el gran final. Inferir el significado. O sea, ¿qué nos quiere decir el autor con todo esto? ¿Cuál es el punto? Y para que este método funcione de maravilla, es clave evitar caer en unas trampas muy comunes. El error número 1, un clásico, es confundir a la persona de carne y hueso que escribió el libro con la voz ficticia que lo narra. Otro error es no distinguir cuándo nos dicen cómo es un personaje y cuándo nos lo muestran con acciones. Y finalmente, pasar por alto el conflicto, que es, literalmente, el corazón de la historia. Entonces, el objetivo final de todo esto es transformar la forma en que se aborda un texto. Pasar de ser un receptor pasivo, alguien que nada más recibe la historia, a ser un analista activo de su construcción. La diferencia es abismal, ¿eh? Y está en las preguntas que nos hacemos. Un lector pasivo se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Un lector activo, el que se necesita hacer en un examen, se pregunta, a ver, ¿por qué el autor eligió esta palabra y no otra? ¿Por qué usó este tiempo verbal justo aquí? Ahí está toda la clave del juego. Y por si quedaba alguna duda de por qué es tan importante dominar esto, pues los datos hablan por sí solos. En los exámenes de admisión, fíjense, las preguntas sobre el tipo de narrador aparecen hasta en un 85% de las veces, y las que piden identificar recursos en un 70%. Son preguntas que se pueden predecir si se domina la teoría. Y este es el punto crucial con el que cerramos. Analizar no le quita la magia a la literatura. Al contrario, le añade una nueva capa de apreciación. Es entender el arte que hay detrás de la historia. Con estas herramientas, cualquier texto narrativo se convierte en un mapa fascinante que ya está listo para ser explorado.